Muy buenas tardes para todos. Darles nuevamente la bienvenida a este espacio, los Encuentros Tigua. El día de hoy nos encontramos con Cristian Venegas, biólogo y herpetólogo antioqueño, con un especial interés en los anfibios neotropicales. Su trabajo se enfoca en la taxonomía, sistemática, ecología y conservación de este fascinante grupo, cuya diversidad y complejidad lo inspiran profundamente. Hoy nos trae esta charla sobre explorar para entender, métodos, retos y aprendizajes del estudio de anfibios y reptiles en Colombia. Actualmente investigador del Instituto Humboldt. Y pues nada, Cristian, darte toda la bienvenida para que saludes pues a la audiencia y te voy a hacer dos preguntas como para romper el hielo. ¿Por qué biología y por qué los anfibios? Cuéntanos de pronto alguna anécdota o desde tu sentir por qué llegaste a trabajar con este grupo y pues el espacio es todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados, acompañándonos. Muchas gracias a Marily por la invitación a participar de este espacio con el semillero. Pues siempre es muy chévere poder como contribuir y compartir un poco de lo que uno ha aprendido, ¿cierto? Y no, pues como para responder las dos preguntas, yo creo que pues, lo de biólogo es algo que yo desde chiquito siempre quise hacer. Yo los recuerdos que más tengo de mi niñez es cuando era muy pequeño y estaba en la guardería, incluso, a los 5 años. A mí me gustaban mucho los animalitos y yo le decía mucho a mi mamá que yo quería trabajar con animales, que cuando yo fuera grande yo quería trabajar con animales. Entonces me pregunta que si veterinario, y yo dije, no, porque pues, yo quiero trabajar con los animales así como uno veía en la televisión, ¿cierto? Como en los documentales. Entonces, pues ya me decía, usted quiere ser zoólogo. Y esa palabra siempre se me quedó grabada, incluso antes que biólogo. Y desde siempre tuve pues, como esa afinidad. Yo crecí gran parte de mi vida en el campo, yo crecí en una finca, en una vereda en Antioquia, y siempre tuve mucha cercanía a los animalitos y especialmente a los anfibios y los reptiles. De hecho, fue algo que creo que de manera muy inconsciente descubrí ya muy adentrado en la carrera. Pues que había tenido como esa afinidad desde pequeño y nunca había como detallado mucho eso. Me decidí por los anfibios y reptiles, pues como gracias a una suma muy grande, pues de muchas experiencias que empecé a vivir cuando desarrollé pues mi pregrado en la universidad y exploré muchas cosas. Yo al principio que entré a la carrera, pues como que lo primero que tuve así, digamos, organísmico de cerca fue la botánica, entonces yo trabajé un buen tiempo con botánica, no, pues no fluyó mucho y después de un año lo dejé y me metí como a trabajar mucho con aves, me gustan mucho las aves, el ejercicio de las aves es muy chévere, pero después eh, llegó alguien a la universidad, que es el profesor Mauricio Rivera, y yo creo que él fue y ha sido como una de las influencias más grandes que yo he tenido, particularmente ya en la herpetología. Y digamos, gracias a él y a experiencias que hemos tenido con él a lo largo pues, de la carrera, como que encontré esa afinidad y la decisión final de dedicarme pues, como al estudio, particularmente de las ranas, fue en una salida de campo con él, la salida de campo de biología de vertebrados, donde tuve un encuentro muy chévere con una especie y no, pues como que eso que ese gusto dormido del que no había sido muy consciente se despertó ahí. Yo dije, no, es que lo mío no es las plantas ni nada más, lo mío es esto. Yo pues como que ahí renació esa pasión y pues más o menos por ese lado es todo este cuento. Ya llevo todos estos añitos trabajando con anfibios y reptiles. No, nos imaginamos sin duda alguna, las salidas de campo nos dejan experiencias inolvidables y muchas veces son decisivas para tomar rumbos en nuestro quehacer científico. Muchísimas gracias por compartir esta anécdota y pues nada, el espacio es todo tuyo, así que bienvenidos. Las preguntas las vamos a dejar al final, creo que todos pueden tomar y dejar las preguntas en el chat, pero al final de la charla pues vamos a habilitar si alguno quiere tomar el micrófono y preguntarte algo. ¿Listo, Cris? Listo, Muchísimas gracias. perfecto, me Así que parece. adelante. Bueno, gracias. Bueno, no, pues antes de iniciar, nuevamente pues como presentarme, yo soy biólogo y herpetólogo. Yo actualmente trabajo en el Instituto Humboldt como investigador asistente en las colecciones de anfibios y reptiles. Y pues quisiera dar como un pequeño contexto de esta invitación y es que ha sido como un montón de emociones porque inicialmente lo que yo había entendido es que iba a ser como una charla más dirigida a unos estudiantes sobre metodologías de campo para pues aplicadas a herpetología. Pero
con el tiempo, pues ya después de que habíamos acordado de que sí, que todo bien, ya me fui dando cuenta que no, que la idea era como contar algo más amplio, entonces fue como trabajar mucho en pensar qué hacer, porque yo no he estado en muchos espacios como estos, y en los que he estado, la mayoría de ellos ha sido muy dirigido a mi experiencia puntual en la documentación de los anfibios y reptiles desde otro ejercicio que a mí me gusta practicar mucho, que es la fotografía de esos animalitos y la divulgación. Pero como yo ya venía con el chip de no, la idea es como mostrar metodologías, mostrar experiencias del estudio particular de los anfibios y reptiles en el país. Entonces, trata de construir esta charla muy dirigida a eso. Es muy probable que no vayamos a ver muchas historias o relatos a través de fotos, pero sí mucho de lo que, al menos desde mi experiencia, ha sido lo que es pues como este estudio en el país. Entonces, ahora sí, para comenzar, pues me gustaría darles un poco del contexto de la diversidad de anfibios y de reptiles que tenemos en Colombia. Y no está de más y no es exagerado afirmar que Colombia actualmente es una de las potencias más importantes en términos de herpetofauna de todo el mundo. Actualmente nosotros ocupamos el segundo puesto en diversidad de anfibios a nivel mundial, con pues, más de 900 especies actualmente reconocidas en el país. ¿Sí? Estamos hablando de más o menos el 10% de la diversidad global, que si lo vemos pues, como en un contexto del territorio colombiano, es una diversidad muy grande para el territorio que abarcamos. Y en reptiles tampoco estamos muy atrás, ocupamos actualmente el tercer lugar a nivel mundial en diversidad, tenemos más de 670 especies actualmente conocidas y pues cada una de esas diversidades, representatividades lleva consigo también pues como otras cifras a niveles de endemismo, a niveles de amenaza. Entonces somos un país que tiene un gran, digamos, una gran oferta para el estudio o el aprendizaje de estos dos grupos, que los anfibios y los reptiles, a pesar de que se han estudiado bajo la misma disciplina históricamente, son dos grupos muy distintos. ¿Sí? Por eso mismo también vamos a ver más adelante las metodologías que se aplican mucho, las mismas metodologías para los dos grupos, pero es precisamente por esto, porque el estudio histórico de ellos se ha dado bajo la misma disciplina, pues se han asociado como si fuera lo mismo, pero no es que tengan algo que ver como tal. Entonces, bueno, más allá de estas cifras que les acabo de comentar, también es importante tener claro o saber dónde se concentra toda esta diversidad, ¿cierto? Colombia es un país que se caracteriza, entre muchas cosas, por presentar una diversidad no solamente a nivel de especies o no solamente a niveles culturales, sino también presenta una gran diversidad geográfica. Y entre esa diversidad podemos destacar algunas regiones que para anfibios y reptiles son como nosotros llamamos hotspots de diversidad, ¿sí? Puntos donde la diversidad es altamente representada. Uno de esos, por ejemplo, es el Chocó biogeográfico, que es un territorio donde las lluvias allí son bastante constantes y la topografía es bastante fragmentada también. El Chocó biogeográfico tiene una influencia muy grande de la vertiente occidental de la cordillera occidental y esto pues hace que el terreno sea bastante heterogéneo y esto ha favorecido también la aparición y la ocurrencia de un montón de especies de anfibios, de reptiles, de todos los grupos. El Chocó es uno de los sitios que, mejor dicho, alberga una diversidad impresionante. La región andina, claramente, es una de las más diversas. Allí, en este caso, son las montañas las que están generando aislamientos naturales en las poblaciones de las diferentes especies que tenemos acá. Esto, pues, genera barreras que han originado un gran número de especies endémicas, particularmente en ranas en los Andes. Si no estoy mal, tenemos la mayor diversidad y esto se debe a que la mayor diversidad de ranas que tenemos en Colombia pertenecen a un solo género, que es el género Pristimantis, y son ranas que se caracterizan, entre otras cosas, por presentar desarrollo directo, algo que les mencionaré ahorita también, y tiene una distribución principalmente en las zonas andinas, y pues al ser tan diversas, pues también como que suman a esos números de la diversidad que tenemos en Colombia, en esa región. Algo muy similar pasa también con la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una formación geográfica bastante única en el mundo, y allá el nivel de endemismos que hay, no solamente en anfibios,
sino en aves, por ejemplo, es increíble. Allá, por ejemplo, lo más raro de encontrar es una especie que no sea endémica, porque usted va a ver este bicho es endémico, este otro es endémico, bueno, uno que no es endémico y ahí se sorprende, es como, ay, si hay especies que no son únicas de acá. La Amazonía y la Orinoquía, por ejemplo, son otras especies que son muy vastas, son otras regiones que son bastante vastas, son muy heterogéneas, muy diferentes entre sí, pero también comparten mucho de sus coberturas y albergan también una riqueza enorme de especies que en muchos casos apenas estamos aprendiendo a conocer. De hecho, la Orinoquía y la Amazonía, a pesar de que son tan amplias, a pesar de que tienen tanta diversidad, son también las regiones con menos exploraciones en muchos grupos biológicos que tenemos en Colombia. Digamos, el sesgo de investigación y de estudios ha estado muy dirigido particularmente a las regiones andinas o a los valles interandinos. Con la Orinoquía y la Amazonía todavía tienen muchas cosas por ofrecer. Y esto, pues, en otras palabras, nos indica también pues, que el estudio de la herpetofauna acá no es algo solamente como para subsistir, sino que también es algo importante y en cierta manera urgente, porque pues ya vamos a ver cómo esta diversidad, a pesar de ser muy amplia, también enfrenta ciertas amenazas y pues esto resulta también muy apasionante, pues el poder descubrir, tener la oportunidad de descubrir aún diversidad en un país que también es tan diverso, pues es algo que emociona mucho. Bueno, ahora cuando pensamos en biodiversidad o cuando se suele pensar en biodiversidad, muchas veces los anfibios y los reptiles suelen quedar relegados y esto es muy típico o es muy normal porque estos dos grupos no suelen ser tan carismáticos, no suelen ser tan populares entre la gente, no son como tan cercanos a esa concepción de como de agradable de las personas, entonces son grupos que suelen estar como hacia un ladito y esto pues ha generado ciertos sesgos en sus estudios, aunque ahorita pues, la herpetología está teniendo un crecimiento impresionante, pero el que estén relegados no quiere decir que no sean importantes o que sus papeles en los ecosistemas no sean fundamentales. Por ejemplo, los anfibios son actualmente considerados como sensores, son sensores vivos de los ecosistemas, sensores vivos del entorno. Y esto tiene mucho que ver con sus adaptaciones o con sus características fisiológicas, ya que los anfibios presentan una alta permeabilidad en su piel y esto pues también hace que sean muy sensibles a el entorno en el que se encuentran. Al tener una piel muy permeable, pues también son sensibles a químicos, a la presencia de hongos, a radiación, ¿cierto? Diferentes factores que si influyen en ellos van a generar reacciones negativas y esto se va reflejado en un cambio poblacional, en un cambio de la estructura que nos va a estar indicando, nos va a brindar señales del estado de salud del ecosistema en el que se encuentren. ¿Cierto? O sea, la presencia o la ausencia de anfibios nos puede brindar información que es clave para determinar la salud de un ecosistema. Los reptiles, por ejemplo, también cumplen funciones muy importantes. Todos los animales, la diversidad cumple funciones importantes. Nosotros hacemos parte de una gran red y cada uno cumple una función fundamental, pero los reptiles, por ejemplo, son buenos controladores de otras poblaciones de animales que en algunos casos pueden llegar a ser considerados como plagas para nosotros y pues cumplen también un papel importante en esa cadena o pues como en ese lugar en la cadena de nutrientes, ya que sirven como alimento para otras especies que también son importantes, ¿cierto? Digamos, cada organismo juega un papel importante en el equilibrio ecosistémico. Además, pues, de que son organismos importantes, también son muy interesantes. Los anfibios y los reptiles presentan adaptaciones evolutivas que son increíbles y muy diversas. Yo solamente traje estos dos ejemplitos de los dos grupos, pero lo que uno puede estudiar de adaptaciones evolutivas en anfibios es impresionante. Algunas especies, por ejemplo, como las del género Pristimantis que les comenté hace un ratico, no necesitan como de cuerpos de agua para poderse reproducir, ¿sí? Creo que muchos estamos muy relacionados con el ciclo de vida de los anfibios, donde después de que las ranitas se reproducen y ponen los huevitos, sale un renacuajo y el renacuajo va viviendo así en el agua y se va metamorfoseando y después forma un individuo adulto. En las ranas del género Pristimantis esto no sucede y es que ya se han adaptado a algo que se llama desarrollo directo y es lo que estamos observando en estas foticos de la izquierda, donde vemos una ranita, la especie se llama Pristimantis caryophyllaceus, que además de lo que se está simplificando, que es el desarrollo directo, que abajito vemos
cómo salen las ranitas completamente formadas del huevo. Ellas no tienen renacuajo, sino que se forman en el huevo. También estamos viendo un comportamiento que es muy poco documentado en este género, en ranas de cristal, por ejemplo, o en ranas venenosas, sí, que es el cuidado parental. Entonces es muy chévere uno encontrarse con ese tipo de cosas, de adaptaciones, porque le abren a uno un montón de preguntas. Y por ejemplo, en los reptiles también hay adaptaciones muy brutales. Hace poquito, unas colegas de acá del instituto hicieron un trabajo súper chévere sobre mecanorreceptores en las escamas de unas serpientes acuáticas. Y pues como que fue un hallazgo muy interesante porque abre preguntas y abre un panorama increíble para empezar a hacer estudios sobre cómo es que estos animales se desenvuelven en su ambiente, cómo lo perciben. Porque, digamos, o sea, muchas veces está como muy limitado la percepción del entorno a, por ejemplo, la lengua o estructuras en la boca de las serpientes, pero en este caso ya se evidenció que ellas también tienen estos mecanismos sensoriales a lo largo de su cuerpo y les ayuda a entender un poco más con el entorno. Entonces es bastante chévere, o sea, los anfibios y los reptiles no solamente son especies importantes, sino que también son especies muy interesantes que nos brindan un montón de preguntas a resolver. Pero bueno, aquí pues hay que hablar también de otra razón importante por la que estudiar anfibios y reptiles es una necesidad y una urgencia, y es que actualmente ellos están enfrentando una crisis de extinción, por así decirlo. Ellos están cada vez más amenazados, y si bien hace un momento yo les mencioné que Colombia es un país bastante diverso, que es privilegiado por esta diversidad que contiene, también es un país que enfrenta una crisis de extinción muy alta. Y esto trasciende a todos los grupos, no solamente anfibios y reptiles, trasciende invertebrados, trasciende aves, mamíferos, ¿sí? Si nos vamos bueno, a ver cuáles son las causas que están influyendo esta crisis, no solamente en Colombia, sino a nivel global, podemos encontrar que hay varias amenazas que están asociadas a eso. Particularmente para los anfibios y los reptiles, podemos destacar unas generales que son pues, el cambio climático, la contaminación, la deforestación, pero también el tráfico es actualmente una de las causas en las que, por lo menos en Colombia, para varias especies, está influyendo la disminución de sus poblaciones. Y a esto se suma, particularmente para los anfibios, la aparición de enfermedades emergentes. Hay enfermedades también que afectan a especies de reptiles, pero desde hace ya unas décadas hay una enfermedad bastante brutal, haga cuenta el coronavirus de las ranas, que las ha afectado, y es la aparición de un hongo que se llama el hongo Chytridium. El nombre es Batrachochytrium dendrobatis, pero se les conoce como el hongo Chytridio. Y lo que pasa con este hongo es que se diseminó por todo el mundo, y el problema es que se disemina fácilmente por el agua. Y es un hongo microscópico que afecta la piel de las ranas. Y como les mencioné hace un momento, las ranas son altamente dependientes de su piel para poder desenvolverse en el entorno, porque tienen una piel muy permeable, y lo que hace este hongo es que llega, parasita a las ranas y les tapa la piel, les impide como tener esa capacidad de permeabilidad con el ambiente, y lo que hace es que las ahoga. Esta foto que estamos viendo aquí a la derecha, arriba de la salamandrita, es precisamente una foto de una población de ranas que fue afectada por ese hongo, y lo que pasa es que él se dispersa súper fácil y acaba con una población muy, muy fácilmente. Esto ha llevado incluso a la extinción o la presunta extinción de varias especies, particularmente de un género que de hecho es el más amenazado del mundo, que es el género Atelopus, que son unos sapitos muy coloridos que hay acá en el neotrópico. Entonces, digamos que todos estos factores influyen mucho a la disminución de las poblaciones, y si bien lo dije ya ahorita, los anfibios reptiles son importantes para cumplir labores en los ecosistemas, son también muy interesantes, tienen mucho por estudiar aún, pero también se están extinguiendo, ¿cierto? Entonces, ahí aparece una urgencia por estudiarlos, porque es como, bueno, se nos van a desaparecer y no vamos a lograr entender quiénes son, qué hacen, ¿sí? Bueno, actualmente a nivel global, y como para dar un poquito más del contexto de cómo están estos dos grupos en términos de conservación o de amenaza, más del 40% de las especies de anfibios en el mundo se encuentran amenazadas, y en Colombia más del 30%. Eso es muy, o sea, es muy preocupante, porque a pesar de que somos el segundo país con mayor diversidad de anfibios de todo el mundo, somos el primero con mayor número de especies amenazadas.
pues ya se imaginarán lo que implica tener tantas especies amenazadas, son más de 300, son como 370 más o menos, de 900. Una tercera parte de esta diversidad puede estar en riesgo de desaparecer antes de que nosotros logremos conocerlas o conocerlas más a profundidad. Por el lado de los anfibios, probablemente no sea tan grave el caso, el número de especies no es tan alto, cerca del 10% de la diversidad que tenemos en Colombia está amenazada, pero lo preocupante aquí es que la mayoría de esas especies amenazadas se encuentran en las peores categorías de amenaza, que son en peligro y en peligro crítico. Eso quiere decir que sus poblaciones se encuentran actualmente muy afectadas y muy probablemente su tendencia en unos años será a desaparecer. Entonces, aquí es importante entender que si entendemos el rol y la importancia que tienen los anfibios y los reptiles, podemos también entender cómo podemos conservar mejor los ecosistemas donde ellos viven, a las mismas especies, y también cómo conservar donde vivimos nosotros, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, quisiera ya entrar a hablar de algo que me parece muy importante, ¿cierto? Y es qué es explorar, ¿sí? ¿Qué es la parte de exploración? Dejando un poquito de lado como esta relevancia de los dos grupos. Y esta parte es importante para mí porque siento que con el tiempo uno aprende que explorar no es simplemente salir a caminar con un listado en la mano esperando tachar nombres de especies. Hoy taché, cumplí, me fui. Explorar siento que es una actitud, es ir todos los días con todos los sentidos encendidos cuando uno va a campo, mirar el suelo con atención, escuchar los ruidos que uno al principio no asocia nada, pero eventualmente sabiendo observar puede darse cuenta de que pertenecen a una rana, pertenecen a un ave o a otro organismo, pero nos abre un poco los sentidos, ¿cierto? En el campo uno tiene que estar abierto, uno aprende a estar ahí, ¿sí? Uno aprende a estar en el campo, a ser parte del entorno donde uno está y no simplemente a pasar solamente reconociendo, sino detallando. Uno aprende a caminar más lento, uno aprende a agacharse, a tratar el medio con más respeto y uno acepta de cierta manera que la naturaleza pues no siempre se va a dejar ver, ¿cierto? Ella no tiene la obligación de dejarse ver, uno la ve cuando uno aprende a observarla. Y yo creo que ahí es muy importante tener claro que uno debe adoptar también uno tiene que llegar allá con una disposición a dejarse asombrar, con una disposición a observar con humildad también, porque a veces siento que algunas personas pueden ir a este tipo de sitios o a sitios particulares como, sí, sí, este es el bosque, tan, voy, un objetivo y me vuelvo. Y bueno, es válido también dependiendo de lo que quiera hacer, pero siento que la exploración va un poco más adentro de la necesidad implícita de ir y efectuar un trabajo. ¿Sí o no? Aquí yo siento que es donde empieza como ese verdadero aprendizaje de la exploración, porque siento que lo que uno experimenta allá es lo que le permite a uno también finalmente poder entender la biodiversidad. Uno ya no ve una rana, uno ya no ve una culebra, uno ya no ve un bicho como un dato, sino que lo ve como parte de un sitio, uno lo ve como parte de un ritmo que lleva unas dinámicas dentro de un ecosistema que cumple funciones y también uno lo ve como parte de una historia. Y eso siento que es algo fundamental que uno tiene que aprender a desarrollar cuando se va a dedicar a el estudio y el aprendizaje de los anfibios y los reptiles acá y en donde sea y de cualquier grupo. La exploración es algo que debe como germinar dentro de uno, ¿cierto? Entonces, acá siento yo pues que explorar ya se convierte en algo mucho más que ir a recolectar datos, sino que se convierte en una razón para abrirse más en cuerpo y en mente y dejar que el entorno le enseñe a uno, más allá de lo que uno se lleva en las letras para el monte y pues seguir como una receta, ¿sí? Y bueno, entonces acá vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que uno tiene que hacer cuando va a campo, y es que aquí uno antes de iniciar, de tomar cualquier decisión, de coger una linterna, de pensar en transectos, de pensar en trampas, de pensar en metodologías, uno tiene que hacerse una pregunta antes que todo y es, ¿qué es lo que yo quiero ir a hacer en el campo? ¿Cierto?
Y acá es importante tener claro que el diseño de muestreo no es solamente un procedimiento técnico, el diseño de muestreo es el corazón del estudio, de lo que usted quiere ir a hacer. Porque, o sea, si aquí no definimos bien cuál es el objetivo, ¿cierto? Si antes de salir y hacer cualquier cosa no definimos bien cuál es el objetivo, muy probablemente los datos que vayamos a traernos de esa expedición, de esa exploración, van a ser inútiles o van a ser muy difíciles de interpretar. Por ejemplo, si el objetivo es hacer un inventario, en este caso lo que nos interesaría sería como abarcar la mayor cobertura posible en un periodo de tiempo corto, ¿cierto? Porque necesitamos encontrar todas las especies que nosotros podamos en un área determinada. O sea, nosotros necesitamos sacar todos los datos que necesitemos lo más que podamos rápidamente, ¿sí? Porque ahí estamos llenando un listado. Lo que encuentro, lo lleno. Pero, por ejemplo, si queremos hacer un monitoreo, el enfoque ya cambia. Porque aquí ya no se trata solamente de encontrar muchas especies, sino también de poder medir si hay cambios en el tiempo, sea en sus poblaciones, en las abundancias, en la estructura de la comunidad en la que uno está, ¿cierto? Y eso ya implica cambiar también el tipo de metodología y emplear protocolos más especializados, más estandarizados, por ejemplo, puntos de muestreo o transectos, pero especialmente en este caso lo que uno tiene que poder hacer es repetir ese esfuerzo con la misma intensidad en cada visita para que sea replicable, porque usted lo que necesita es tomar datos de forma estandarizada para evaluar en un lapso de tiempo qué está pasando con una población, una comunidad, una especie en particular. En otros casos, por ejemplo, queremos describir una especie. Uno muchas veces no va al campo diciendo, me voy a encontrar una especie nueva hoy, pero pasa que a veces usted va, encuentra bichitos que son raros y usted dice, esto está muy interesante, hay que volver al sitio a conseguir más ejemplares. Y en este caso, por ejemplo, ya se requiere de mucha más precisión y documentación que es muy específica. Ahí necesitamos tomar ya datos muy detallados de los ejemplares que tengan que ver con su morfología, que tengan que ver con su comportamiento, con el contexto en el que estaba, la distribución, sacar datos para tomar posibles análisis genéticos más adelante. Uno ahí ya va buscando otro tipo de datos y de información que no implica necesariamente hacer un transecto, ¿sí? Que ya se los explicaré. Aquí el diseño, ¿cierto? El diseño del muestreo, no solamente hay que tomarlo como qué es lo que vamos a hacer. Uno cuando está haciendo el diseño del muestreo, el diseño del estudio, uno también tiene que preguntar dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cuánto tiempo lo voy a hacer. Uno tiene que construirlo muy bien porque uno tiene que tener muy claro si es, dónde es que va a ir a trabajar, si vamos a ir a trabajar en un sitio pequeño, en un sitio muy grande, vamos a cubrir un paisaje pues muy amplio donde necesitamos tener varios puntos distribuidos, o si lo vamos a hacer nada más una vez, o si lo vamos a hacer repetidas veces a lo largo del año. Cuando uno empieza a desglosar ese montón de preguntas, uno ya va viendo qué tipo de trabajo es el que quiere hacer. Ah, no, yo voy a ir a un sitio y nada más voy a ir una vez, yo no necesito hacer un monitoreo porque yo simplemente tengo que ir allá a ver qué es lo que quiero hacer. Entonces, diseñar un muestreo no es algo que sea un formalismo, que sea como una receta y ya, como un ingrediente en un proceso. Diseñar un muestreo, diseñar un estudio, es lo que le permite a uno poder obtener datos que tengan sentido, que puedan ser comparados con otros estudios, que uno pueda hacer comparaciones con otras regiones, incluso también hacer en el mismo sitio estudios a largo plazo o simplemente conocer lo que hay en el sitio, ¿cierto? Como les mencioné ahorita con el inventario. Entonces, voy a empezar a explicarles cuáles son estas metodologías que nosotros solemos emplear cuando vamos allá al campo a desarrollar, pues, a respondernos cualquiera de estas preguntas, ¿cierto? Entonces, uno de los métodos más comunes que nosotros empleamos en los muestreos herpetológicos, tanto para anfibios como reptiles, son los métodos activos de observación. Y el más conocido, o sea, los métodos activos se refiere a que impliquen que yo como investigador esté ya metido en el campo haciendo búsquedas. Y el más conocido de todos, el que todo el mundo utiliza por excelencia, es los registros por búsquedas visuales, que es el BES, lo conocemos así por las siglas, búsqueda, ¿cómo es? Visual Encounter Surveys, que es como encuentros por relevamientos visuales. Y esto básicamente lo que consiste es caminar, ¿cierto? Generalmente de una forma
pausada, atenta, ¿sí? Prestando atención al detalle, al entorno, a los diferentes microhábitats, donde podrían encontrarse potencialmente sean ranas, sean lagartos, salamandras, ¿sí? Cualquier animalito. Uno va conociendo el entorno y también donde ellos se desenvuelven. Entonces, este tipo de recorridos suele hacerse en horarios óptimos, donde van a estar determinados los horarios de actividad de los grupos de objetivo. En este caso, los anfibios y los reptiles, uno muestra de día y de noche, porque muchas especies, por ejemplo, en anfibios, la mayoría de las especies de anfibios tienen actividad nocturna, aunque hay algunas especies que tienen actividad diurna, como las ranas venenosas, y en reptiles muchas especies tienen actividad diurna y algunas nocturna. Entonces, dependiendo de estos horarios de actividad, uno determina cuáles van a ser los periodos de muestreo. Aquí también es muy importante que mientras uno está haciendo los registros, tome datos del registro como tal, ¿cierto? Uno tiene que tomar datos de la hora, lo que más pueda, del clima, de la temperatura, del sitio donde se encuentra, el esfuerzo del muestreo al final de los recorridos y todo lo que les comenté, por ejemplo, ahorita cuando uno quiere tomar datos de una especie en particular, el comportamiento, ¿cierto? Uno trata de que los registros tengan un valor muy grande y la mayor cantidad de datos que uno les puede asociar, pues va a darle más peso a ese registro. Este es un método muy chévere y se utiliza mucho porque es un método muy flexible, es económico, o sea, usted simplemente dice, voy a empezar a caminar de aquí para allá y en esos recorridos lo que encuentre, ¿cierto? Entonces, permite algo muy valioso que, por ejemplo, métodos pasivos de los que les hablaré ahorita no permite, y es que uno puede ver a los animales, ¿cierto? Uno directamente los puede ver, uno puede estar seguro de lo que está viendo, de su entorno, de su contexto, pero eso también tiene algunas limitaciones. Y muchas, bueno, principalmente pueden estar debidas a la experiencia del observador, ¿sí o no? Cuánta experiencia tiene, qué tanto sabe de los animales que va a ir a buscar o del contexto de la diversidad local. También de qué tan entrenado esté el ojo de la persona, ¿cierto? Porque, digamos, uno con el tiempo va desarrollando habilidades de búsqueda. Hay algo que nosotros denominamos imagen de búsqueda y es la capacidad operativa que tiene uno como investigador para identificar un anfibio o un animalito en el entorno en el que está, ya de una forma como muy involuntaria, por así decirlo. O sea, como que uno ya lo detecta automáticamente, pero es algo que se va adquiriendo con mucho ejercicio. Y también, pues esto puede estar muy limitado a factores ambientales, como el clima, pues a veces le llueve a uno y un aguacero no puede salir a muestrar porque pues, los bichos tampoco van a salir. A factores como la luz de la luna. Cuando hay luna se ha demostrado que no solamente en herpetos, sino en otros grupos, la actividad cambia porque al estar más iluminados, pues ellos no quieren que los detecten con tanta facilidad. La temperatura, si hay temporada de sequías, la presencia o la actividad de especies puede disminuir. Entonces hay también limitantes. O sea, es un método muy bueno, pero tiene tiene sus limitantes por ahí. Otros métodos muy útiles son la implementación de transectos o de puntos de conteo, y estos son muy útiles especialmente para cuando uno quiere hacer monitoreos o estudios poblacionales. Aquí ya a diferencia de los transectos libres, las búsquedas libres que les acabo de comentar, uno sigue rutas que ya están establecidas y eso ya uno lo establece dependiendo del interés que uno tenga o establece alguna estación o un punto particular. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo voy en todo este bosque voy a tirar varios transectos de tantos metros de largo por tantos de ancho, y eso lo que permite es tener replicabilidad en los diferentes lugares donde usted va a muestrear. Entonces, uno puede encontrarse muchas variables. Aquí les muestro algunas nomás. Por ejemplo, esta que vemos arriba donde está la flechita roja suele ser la más común, que son transectos lineales. Entonces uno dice, voy a hacer 50 metros lineales de 2 metros de ancho. Entonces yo solamente puedo muestrear lo que hay dentro de ese transecto. O sea, si yo veo un organismo, pues un individuo que esté por fuera de ese rango, yo no lo puedo contar porque eso me va a introducir ruido a los datos que estoy tomando y que yo quiero replicar en diferentes zonas donde estoy haciendo ese estudio poblacional, donde voy a hacer ese monitoreo. De esto existen muchas variables, hay transectos, ¿cierto? Pero también hay parcelas, que las parcelas son cuadrantes que uno establece también con unas medidas establecidas y que permite replicarse en diferentes puntos y determinar abundancia, determinar diversidad pues, en esos puntos y comparar
ecuánimemente con las otras parcelas que uno hace. En este caso, lo chévere que nos provee esto es que al obtener datos estandarizados se pueden replicar y uno los puede comparar sin el temor, por ejemplo, de que haya un sesgo de información. Cuando uno quiere hacer una comparación, por ejemplo, de abundancia y uno lo que hizo fue un recorrido libre, usted no estandarizó una distancia, usted no estandarizó un tiempo, entonces no tiene con qué otro comparar, porque si usted muestreó 5 horas por 500 metros un bosque y muestreó 2 horas 700 metros en otro, los datos que usted obtiene ahí tienen un esfuerzo distinto y eso puede prestarse para sesgos y malinterpretación de los datos. Las limitaciones en este caso están ya muy dadas a que son métodos muy poco flexibles cuando uno se encuentra en terrenos que son difíciles. O sea, si uno está en un terreno planito, que es medianamente caminable, es muy fácil tirar un transecto de una parcela, pero resulta que a veces cuando uno está desarrollando estos o está determinando dónde van a ir estos puntos de parcelas o transectos, uno no va y los busca, sino que uno hace primero una aproximación en un mapa y trata de ir a ponerlos en unas coordenadas previamente establecidas, pero cuando se llega a esa coordenada se da cuenta que el punto cayó en una pared o en una peña, entonces toca moverse y adaptarlo, ¿cierto? También está sujeta a detectabilidad y a sesgos en el sentido de que lo que les contaba ahorita, yo puedo estar en el transecto, lo voy haciendo, pero es un espacio muy limitado, entonces digamos puede ser que yo vaya pasando y cuando pasé no conté un bicho y de momento el bicho pasó y atravesó el transecto, pero yo ya no lo vi o quedó por fuera y yo no puedo tomar ese dato, entonces el sesgo va en que hice un transecto, no vi ninguna especie, pero sí las vi por fuera del transecto y yo no las incluí, puedo estar subestimando, digamos, la información real. Entonces ahí también tiene ciertas limitantes, pero por eso uno tiene que pensar muy bien a qué lo va a aplicar. Ahora les voy a hablar un poco de otros métodos que ya son métodos pasivos. En lo personal yo no he tenido mucha experiencia con esto, ya que uno no suele utilizarlos mucho, pero son prácticos dependiendo de la pregunta que uno tenga. Y estos métodos, lo que son pues como estrategias que uno emplea cuando queremos buscar animales de forma indirecta, ¿cierto? Que no nos implique estar haciendo búsquedas activas, sino que ellos lleguen ahí y uno haga como monitoreos para ver si ha caído algo. Entonces, el primero de ellos, uno de los más comunes o los más famosos, es el de las trampas de caída, ¿cierto? Esto también se le conoce como trampas pitfall y estas consisten básicamente en enterrar baldes con perforaciones en el fondo para evitar que se llenen de agua y pues se nos puedan ahogar los bichitos. Y lo que hace es que uno los entierra y hace como, o sea, los pone, digamos, en un transecto. Y sobre ellos, como vemos aquí a la derecha, esta tela azul, uno lo que hace es que los conecta con un plástico, una tela que direccione animalitos para que vayan y caigan a esos baldes. Esto se utiliza principalmente para muestrear especies que suelen tener hábitos terrestres o fosoriales, que no son tan fáciles de detectar, pero con este tipo de mecanismos son mucho más sencillos porque lo que hacen es, yo no lo veo porque él está andando en la tierra, pero si él sale y se me cae en una trampita y yo voy, pues lo puedo encontrar ahí con más facilidad. La cosa con este método es que es un poco más invasivo porque implica la alteración directa del entorno y también el ejemplar se exponga a cierto nivel de estrés al encontrarse atrapado, ¿cierto? Entonces, esto requiere de mucho cuidado, o sea, cuidado cómo, de que si yo voy a poner una trampa para irme, pues, y no estar mostrando activamente, sí tengo que ir con cierta periodicidad para ver que ha caído y evitar que los animalitos se nos vayan a morir, ¿sí? Hay que estar revisando constantemente, hay que ubicarlos muy bien, que no les vaya a caer mucha luz de sol porque se nos pueden deshidratar, se nos pueden morir por choques térmicos. También hay que perforarlos, como les dije ahorita, porque digamos si estamos muestreando con esto en una zona húmeda, se nos pueden inundar los baldecitos y se nos van a ahogar los bichos. Y pues también hay que garantizar que no estén muy expuestos a depredadores, porque pues es una trampa, puede llegar un oportunista y se los puede zampar.
Otro método que es muy valioso y que está tomando mucha relevancia ya hace unos años, especialmente con lo que tiene que ver con muestreos de anuros, que son las ranas y los sapos, son los muestreos acústicos. Y es muy valioso porque la mayoría de veces, incluso en búsquedas activas, las ranas se pueden detectar muy fácil gracias a la escucha. Uno las escucha y uno puede llegar donde ellas. Entonces, en los muestreos que uno hace activamente, uno a veces lo suele acompañar de algo que uno llama transectos de bandas auditivas, y es que mientras yo voy buscando, observando, también voy escuchando. Y la escucha es muy chévere porque pues, los bichos pueden estar ahí sin hacer ningún ruido, son un poquito más fáciles de detectar. Pero si yo los escucho, yo puedo saber dónde, o sea, dónde es el origen de esa señal y puedo encontrarlo con mucha mayor facilidad. Entonces uno puede tomar los datos, ¿saben? Pero en este tipo de muestreos pasivos, uno puede dejar las grabadoras en puntos estratégicos que tomen datos por días, semanas, por meses, incluso a veces por años. Y es un mecanismo que ha revolucionado bastante en la herpetología porque permite detectar especies sin la necesidad de uno ir a verlas. Claramente hay que hacer un ejercicio previo de identificación de qué especies pueden estar activamente por ahí, porque resulta pues, que a pesar de que últimamente ha crecido mucho el estudio de la bioacústica en anuros, es muy poco lo que se conoce. Entonces uno puede poner una grabadora y uno dice, vea, en ese sitio sí hay ranas, ya sabemos que hay, no las vimos cuando fuimos, pero sabemos que hay, vamos a ver qué es lo que canta. Y bueno, ya es un ejercicio mixto de identificación y esto, pero es muy chévere eso porque uno poder detectar especies sin la necesidad de ir a buscarlas facilita un montón muchos tipos de trabajos y responder un montón de preguntas. Además de esto, los análisis de los cantos también se han vuelto una herramienta muy útil para poder discriminar entre especies, y ahora se utilizan como una de las líneas de evidencia más importantes en la taxonomía de anuros, porque los cantos se consideran mecanismos de aislamiento presigótico, son cantos que son únicos de las especies. Esto quiere decir que una especie no reconoce el canto de otra y se puede considerar como un carácter discreto, y eso es algo muy interesante porque históricamente las especies siempre se han descrito a partir de la morfología, y los cantos ahora suman un valor fundamental y son muy útiles, por ejemplo, para descubrir casos donde se dan fenómenos de diversidad crítica, que en resumen es cuando muchas especies se parecen mucho y por ese parecido las suelen tratar como una misma, pero si uno las escucha y cantan diferente, uno ya puede inferir que ahí probablemente no haya una sola especie. Entonces es muy chévere los monitoreos acústicos pasivos, 10 de 10. De hecho, actualmente en el instituto estamos implementando mucho monitoreos acústicos, evaluaciones de impacto de ruido, utilizando todo esto. Eso que vemos ahí verdecito en la pantalla son unas grabadorcitas, y esas grabadorcitas uno va y las deja en el monte puestas, ya les dije, durante el periodo de tiempo que uno quiera, y ellas van tomando datos y ya después uno solo analiza acá. Claramente, todos los métodos que acabamos de ver siempre deben ir acompañados de algo que es fundamental, y eso es una ley, y es que los registros siempre tienen que estar documentados correctamente. Nosotros tenemos que tomar los datos de todo lo que encontramos, como, o sea, tanto lo hubiéramos visto, no, porque la información que uno toma de un registro, pues un registro puede ser positivo, un registro puede ser negativo. ¿Cómo así? Yo voy, vi especies, chuleado. Yo fui y no vi especies. Eso no quiere decir que esa información no sirva. Esa información nos está diciendo que en ese contexto, en ese momento, pues no hay actividad, y eso se puede contrastar con otros muestreos en otros tiempos diferentes. Entonces aquí uno tiene que incluir siempre formatos o libretas de campo donde uno pueda registrar datos de la hora, el microhábitat, ya se los he mencionado en algunas partes de la presentación, que le den validez, valor y peso a ese registro que uno está tomando, especialmente en casos cuando uno va a recolectar especies. Cuando uno recolecta especies, o bueno, no necesariamente para tomar medidas morfométricas, por ejemplo, uno tiene que recolectar especies, pero cuando uno va a hacer toma de medidas, uno las tiene que tomar con precisión, tomar la mayor cantidad que uno pueda, o dependiendo de la pregunta, las que uno necesite. Entre las medidas principales está, por ejemplo, la talla, que se suele tomar como la longitud total del ejemplar, varía entre anfibios y reptiles, especialmente por la presencia o ausencia de la cola. Uno las debe pesar, pues, o sea, tomar todos esos datos nos van a permitir responder muchas preguntas en diferentes estudios, ¿cierto?
Importante también tomar la geolocalización del registro. ¿Por qué? Porque pues de nada sirve decir, yo vi una rana que pesaba tanto, que medía tanto, ¿y dónde la vio? No, pues por allá en un bosque, no sé dónde. Entonces, llega a ser muy especulativo porque el dato, digamos que se pierde en el espacio y las coordenadas nos permiten tener un dato que nos va a ayudar más adelante a llegar allá y poder hacer una réplica o lo que uno quiera hacer con la especie o las especies que esté midiendo o que esté registrando. Y siempre es importante mantener una misma referencia de medida, de toma de coordenadas, de toma de peso, ¿cierto? Porque la estandarización de medidas va a evitar que uno pues se confunda luego al comparar los datos o al querer hacer algún análisis. Pero aquí algo muy importante y es que más allá de esos datos técnicos, nosotros no debemos perder de vista el respeto por los animalitos que estamos yendo a buscar. Y esto implica, dependiendo de la pregunta que uno está haciendo o el estudio que uno está haciendo, manipular lo menos posible los ejemplares, usar protección, no tanto por nosotros, porque digamos, ellos pueden transferirnos cositas, pues si tenemos alguna herida o algo y manipulamos algún bichito de estos, se nos puede hacer una infección o nos podemos envenenar, pero más que todo por ellos, porque nuevamente, como son... Bueno, entonces les estaba comentando que uno tiene que tener mucho respeto por los bichitos porque... espérenme. Listo, ya. Perdón, es que se me descuadró todo esto acá. Entonces, qué pena. Disculpen un momento. Ahí estás tú compartiendo todavía. Sí, sí estaba compartiendo todavía. Listo. Entonces les estaba comentando que hay que tener pues, respeto por los animalitos, especialmente porque más que el daño que ellos nos puedan hacer a nosotros, es lo que nosotros podemos hacerle a ellos, particularmente en los anfibios, que son animales tan sensibles, que son animales que o sea, se pueden afectar muy fácil por su piel, entonces el sudor, las cremas, un antisolar, lo que sea, los puede afectar mucho, entonces uno tiene que evitar manipularlos mucho y tratar siempre en la medida de estar protegidos, ¿cierto? Usar guantes, estar limpios. Algo muy importante también al momento de ir a campo es desinfectar los materiales con los que nosotros vamos a ir allá, especialmente las botas, es algo que muchas veces los investigadores fallamos. Y yo hace rato les comenté sobre una de las amenazas principales que tienen estos animalitos y es esta presencia del hongo quitridio, que además de que se disemina muy fácil por el agua, también nosotros en nuestro calzado y en nuestros equipos lo podemos dispersar en los sitios donde estamos. Entonces hay que ser muy conscientes de mantener siempre esterilizado todo lo que vamos a usar porque podemos poner en peligro poblaciones de animales que están de momento pues como protegidas de eso. Sí. Y otra cosa muy importante es que ya hice particularmente en los casos donde recolectamos especies, y es que no se trata simplemente de recolectar por coger los bichos y ya. Uno tiene que documentar sin dañar las poblaciones, sin dañar los individuos, sin dañar las especies, porque la ciencia de campo también es una práctica ética y bastante. No tiene que ser muy ético el momento de hacer este tipo de ejercicios porque uno está interviniendo en un montón de dinámicas donde lo que uno busca es afectar lo menos posible cuando uno está allá, ¿sí? La huella que nosotros queremos dejar en los sitios donde vamos tiene que ser positiva para los bichos y esa huella va a estar reflejada en los estudios que hagamos, en las preguntas que nos respondamos, ¿cierto? No en lo que nosotros vayamos a cambiar, a alterar, a destruir allá, porque a veces estos muestreos implican destrucción, sean en una cantidad mediana o pequeña, estar pisando por donde ellos están, cortar una ramita para poder pasar o hacer un transecto, pues implica un cambio. Entonces, tenemos que ver que la huella que dejemos sea más positiva que lo que podamos impactar directamente allá. Ahí ven todo bien. Sí. Bueno, entonces, en esta parte quiero hablarles un poco de a qué es a lo que nos enfrentamos cuando estamos realizando labores de campo en Colombia. Y es que, bueno,
Colombia es un país brutal para uno hacer estudio para hacer estudio de cualquier forma de vida. Colombia es un país que tiene muchos paisajes, tiene muchos sitios y muchas especies increíbles, pero hacer trabajo de campo, voy a hablar particularmente en herpetología, aunque esto que les voy a compartir aplica para el campo en general, puede presentar muchos retos y no es simplemente uno salir al bosque con una linterna y un gancho y buscar bichitos. Hay una serie, no muy grande, pero sí muy importante de retos que tenemos que superar y que si no se manejan bien, no se abordan apropiadamente, nos podrían comprometer una expedición, una salida, un proyecto entero incluso. Entonces, el primero de ellos, que es con el que nos encontramos casi siempre, es el clima. Y es que muchas veces, cuando estamos trabajando en campo, nos podemos encontrar con lluvias torrenciales, aguaceros que pueden implicar desbordamientos, inundaciones. Y esto, dependiendo de lo que estemos haciendo, nos puede dañar las trampas, nos puede tumbar los transectos, ¿sí? Nos puede deteriorar los equipos. Esto en zonas húmedas, pero por ejemplo hay zonas cálidas también, donde el calor pues a uno no lo deja trabajar y eso es una realidad. Uno a veces cuando está haciendo actividad diurna, por ejemplo, que uno quiere ir a buscar reptiles, el calor a uno lo sienta y eso es un reto que uno se enfrenta en ciertos escenarios. Y a eso súmele, por ejemplo, que uno, está lloviendo, está haciendo calor y uno tiene un equipo encima, uno tiene grabadoras, cámaras, uno tiene muchas cosas con las que anda que dificultan aún más ese desarrollo tranquilo de la actividad que uno quiere hacer. Luego también está el tema de la accesibilidad. En Colombia, la mayoría de sitios así, que uno dice, pues, pucha, yo me babeo por ir allá a muestrear, son sitios que están aislados y son sitios que son de difícil acceso, no tienen carreteras, no tienen energía, a veces ni siquiera hay senderos y a uno al que le toca abrir el camino y eso implica unos costos logísticos muy grandes. En parte, la inversión que uno tiene que hacer para la planificación, para saber cómo abordar una zona de esas, pero también el cómo va a transportar, ¿cierto? Cómo va a llevar todo, cómo nos vamos a instalar. Todo eso es un reto también muy grande. Y a eso también súmele que en cualquiera de esos contextos uno puede tener fallas en la comunicación y estar comunicado actualmente es muy importante. A uno le puede pasar cualquier cosa en campo y no tener con qué comunicarse puede comprometer no solamente lo que uno está haciendo, sino también la vida de uno. Y eso implica directamente que toca planear muy bien la ruta, los puntos de encuentro, sistemas de respaldo, o sea, no tenemos comunicación, pero tenemos constante contacto de otra manera con una población cerquita que puede dar el mensaje a donde necesitamos que lo lleve, o sea, toca invertir mucho en la planeación, por eso el diseño de muestreo, cuando les mostraba ahorita, les decía que no es simplemente un paso más antes de salir, es lo más importante, porque usted tiene que tener en cuenta todo eso, lo que usted se puede enfrentar. Y como a veces uno dice por ahí, o sea, planear bien una salida, planear bien lo que sea, no siempre va a garantizar que salga perfecto, porque es imposible, uno no sabe qué se va a encontrar allá. Pero improvisar puede ser mucho más riesgoso, porque cuando uno improvisa, uno es más factible que garantice que las cosas puedan salir mal, porque usted no tiene nada bajo control. Es mejor estar prevenido y irse a enfrentar a un escenario con ya ciertas herramientas, pero irse a explorar como solamente por hacerlo, sin considerar muchos factores, pues puede poner en riesgo muchas cosas. Otra de las limitantes que actualmente nosotros en la herpetología tenemos en Colombia es que no contamos con un buen material que nos permita tener certezas taxonómicas muy claras. Por ejemplo, o sea, nosotros no tenemos guías de campo, no tenemos claves generalizadas de Colombia, y aquí hago una comparación de que en Colombia hay trabajitos por regiones donde usted, bueno, si usted va a ir a hacer un estudio puntual a ese sitio, le puede servir, pero no es una generalidad para todo el país. Y hago la comparación con esta guía de aves, porque digamos, bueno, las aves son un grupo que se ha estudiado mucho más tiempo, se conoce mucho más, y ahorita ustedes pueden ver que de Colombia hay por lo menos unos 3 o 4 libros completos que ilustran y describen muy bien la diversidad de aves de Colombia, y usted puede llevar eso para campo y hacer un ejercicio muy bueno, pero en herpetos no pasa. Y
y algunas de las que con las que contamos pues suelen estar desactualizadas o cubren áreas geográficas muy específicas y para grupos complejos, por ejemplo, o muy diversos como los pristimantis, como los anolis, que tienen muchas especies y que están distribuidas por todo el país, pues una clave tan puntual no va a servir para identificar, y eso es un limitante muy grande cuando uno está haciendo el ejercicio de la exploración, de la identificación, y después cuando viene y revisa los registros y todo eso también. De hecho, las claves dicotómicas, las claves taxonómicas y las guías de campo, que nos deberían en muchos casos ayudar a identificar estas especies, pueden resultar confusas o pueden resultar inadecuadas precisamente porque ya no están tan actualizadas, ¿cierto? Digamos, la descripción de especies y los trabajos taxonómicos van modernizándose, pero siguen siendo muy puntuales. Incluso en muchos casos lo único que uno tiene disponible para poder identificar una especie es el trabajo que describe esa especie. Entonces, en muchos casos, pues, o sea, trabajamos es con la uña y es uno de los desafíos más grandes, y sería muy chévere uno poder empezar a abordar eso, que de hecho creo que todo lo que estamos haciendo actualmente, todos los investigadores al sacar como datos de las especies apunta como a que en algún momento lleguemos a algo así. Iniciativas como el Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia de la Asociación Colombiana de Herpetología es una herramienta muy chévere que busca precisamente empezar a documentar las especies que tenemos en Colombia, pero pues actualmente estamos muy limitados. Y el que estemos así limitados limita y hace que la identificación se convierta en un ejercicio difícil, ¿cierto? Como una conjetura ahí de, bueno, tengo que hacer esto con lo que tengo a la mano, y a veces puede ser muy frustrante porque nosotros colectamos un ejemplar y no tenemos la certeza de si es una especie que ya se conoce, si no es una especie conocida, y si está escrito, no está escrito, que se conoce. A veces eso puede generar una frustración, sobre todo cuando uno quiere avanzar en la toma de esos datos, dar datos certeros y no quedarse, por ejemplo, en una identificación incompleta de, bueno, esto es probablemente esta especie, pongamos confirmar, o simplemente, no sé qué especie es, pongámoslo SP. Entonces, la disponibilidad de literatura y de herramientas que nos ayuden a hacer el ejercicio de identificación, pues es algo que todavía nos falta mucho por fortalecer. Y esta yo creo que es muy probablemente la dimensión de retos de la que menos se habla, pero es tal vez una de las más importantes, incluso más allá de los retos que uno se puede enfrentar en campo por condiciones climáticas o del sitio como tal, y es el impacto emocional y personal que puede tener el trabajo de campo en uno. Uno muchas veces puede tener días o puede tener semanas donde a uno no le sale nada, usted lo que planeó, mejor dicho, usted cree que todo está mal, las trampas están vacías, el clima daña a los equipos, el cansancio no se le acumula dependiendo de las salidas, porque a veces pueden ser salidas cortas, pero en sitios muy, muy difíciles de muestrear, y eso empieza a llenarlo a uno de frustración. Y muchas veces antes de salir, uno está ya predispuesto a fracasar, porque uno dice, no, está lloviendo mucho, esto no va a funcionar, no vamos a encontrar los bichos que necesitamos, el clima no va a colaborarnos. Entonces, empezamos a adoptar una actitud que empieza a sabotear el proceso desde antes de que inicie, y eso se convierte más que en un trabajo, en una carga que limita que esa experiencia ya no sea una experiencia de aprendizaje, sino una experiencia de frustración. Y a eso súmele también esos miedos que uno tiene de equivocarse, de decir, pucha, yo sí sabré ejecutar estas metodologías, si voy a ser capaz de hacerlo, a parecer que uno no aporta lo suficiente al equipo, o simplemente no estar a la misma altura porque de pronto uno siente que no va a ser capaz de caminar al mismo ritmo o identificar o encontrar bichos al mismo ritmo. Y esos miedos a uno también lo van frenando. Y si no hay espacios seguros en los que uno pueda hablar de esto, la salud mental de uno como investigador empieza a resentirse también, y eso afecta de una forma muy importante el trabajo que nosotros vayamos a hacer en campo. Empieza uno a aislarse, empieza a haber tensión con los compañeros en campo, uno empieza a presionarse para obtener resultados porque uno dice, pucha, uno dice, no estoy encontrando nada, y uno a veces cree que no encontrar nada es algo malo, pero realmente no, a uno los datos vacíos también le están dando una información muy valiosa. Entonces, muchas veces no es raro ver que en personas que están empezando a adentrarse a este mundo de la exploración en el
campo, en el monte, a ser biólogos de campo, como lo llamamos nosotros, empiecen a tener ansiedad, empiecen a tener agotamiento, empiecen a tener desmotivación y pierdan el encanto que tiene la exploración como tal, como se las describí al principio, y deje de convertirse en una experiencia enriquecedora a convertirse en una experiencia agobiante y frustrante. Entonces, aquí es muy importante recordar que cuidarnos también es parte del trabajo que vamos a ir a hacer. Y eso uno no lo tiene en cuenta. Uno diseña un muestreo y uno lo diseña para enfrentarse a los desafíos físicos que se va a encontrar, pero uno a veces no piensa en cómo se están yendo los integrantes del equipo a campo. Y eso influye sustancialmente en el desempeño y en los datos que uno está recolectando. El campo siempre exige mucho y uno tiene que estar al nivel en la medida que uno se enfrenta a ese desafío de ir a hacerlo, ¿cierto? Pero no nos podemos olvidar de que también somos parte de eso que queremos ir a estudiar y queremos ir a proteger y queremos ir a entender, porque somos quienes estamos dando la interpretación de esa toma de datos. Nosotros somos quienes estamos transformando lo que está en la naturaleza en información que va a ser replicada y estudiada por nosotros y por el que quiera hacerlo. Entonces, somos una parte fundamental que también tenemos que cuidar y yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente cuando vamos a enfrentarnos pues a una exploración, una expedición en campo. Yo creo que aquí ya voy un poquito cerrando de una forma un poquito tal vez general de cómo han sido esas experiencias que yo he aprendido. ¿Qué pasó? ¿Alguien escribió? Sí, sí, ya ahorita si quieres al final leemos todos los comentarios, ¿te parece? Ah, listo, listo. Pero ¿O no, quieres que te lo lea de una vez? no, si quiere pues ahorita ya Ok, voy a para acabar, que, no de me demoro acuerdo. mucho, pero no hay problemas con la presentación ni nada. No, todo en orden. Ah, listo. Entonces, muchas de las cosas más importantes que yo he podido aprender durante mi formación como investigador y como alguien que estudia con anfibios y reptiles, no las aprendí únicamente leyendo artículos ni trabajando acá frente a un computador, que es, digamos, lo que uno, o lo que yo hago ahorita en la mayoría del tiempo, sino que muchas de esas cosas yo las aprendí allá en el monte, allá metido en el barro, trepándome en árboles, emparamándome hasta el pecho en una quebrada, en una laguna. Eso le deja a uno muchos aprendizajes. Y también he aprendido que los errores son parte de ese camino que uno está yendo a desarrollar. A veces uno va buscando una especie y no la encuentra, pero termina encontrando otras cosas, uno termina encontrando otra especie que uno no esperaba, uno termina encontrando un comportamiento que no se ha documentado, uno va al campo con una idea en mente, pero uno se devuelve con un montón de cosas más que uno no esperaba encontrarse y eso también es muy valioso. Así uno no encuentra el objetivo, todo lo que usted se trae allá importa. También he aprendido mucho, y esto es muy importante, y es que el conocimiento local, el conocimiento de las comunidades es súper valioso. Los guías, los campesinos, las comunidades, todo donde uno va, siempre va a ser muy, o sea, siempre va a sumar mucho. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ellos conocen mejor el territorio que uno, ellos conocen las formas que tiene ese territorio, y que nosotros apenas estamos yendo allá a conocer. Muchas veces pasa que los investigadores van con un aire de yo soy el investigador y sé qué es lo que hay, pero realmente no. Uno como investigador no sabe qué es lo que hay detrás de un árbol donde una persona ha vivido toda su vida. Entonces, escucharlos a ellos siempre va a cambiar por completo la forma en la que uno mira el entorno. Una cosa muy distinta es ir usted como investigador solo por un bosque, otra cosa es ir con un local. Usted nunca va a ver las cosas de la misma manera cuando se las comparten desde esas perspectivas. Eso es algo muy importante. También he entendido y he aprendido, esto es algo que ojalá y ustedes se lleven, y es que en la ciencia y en lo que ustedes vayan a hacer, el trabajo nunca se hace solo, el trabajo de campo nunca se hace solo. No importa cuánta experiencia uno tenga. Usted puede ser máster, usted puede ser doctor, usted puede ser lo que quiera, pero si usted no tiene un equipo adecuado, si usted no tiene con quién compartir, si usted no tiene con quién construir, el avance va a ser muy lento. O sea, sin un equipo adecuado, sin un apoyo logístico, sin cooperación, la cooperación es muy importante, es casi imposible que uno logre algo significativo. Y si lo logra, se va a demorar mucho tiempo y puede que hasta el final no sea tan significativo como uno espera a cuando uno lo construye con alguien más.
Y algo que también aprendí y que también sería muy bonito que ustedes lo interioricen cuando empiecen a tener o cada que tengan sus experiencias, y es que cada salida a uno le deja una enseñanza distinta. A veces una ranita, a veces una conversación con el guía o una historia que le cuenten a uno por ahí, le pueden cambiar a uno la forma en la que usted ve el entorno, en la que usted interpreta la ciencia, en la que usted interpreta su carrera, incluso la manera en la que usted interpreta el mundo. Una salida siempre es muy valiosa, más allá de la información que usted está generando, de lo que esa salida le está generando a usted en su experiencia personal. Eso es algo muy, muy chévere de sentir y de poder experimentar. Y ya para cerrar, me gustaría cerrar con algo muy simple, pero que yo creo que resume todo esto que les he compartido, y es esta frase: explorar para entender y entender para conservar. No se trata únicamente de encontrar especies nuevas, de encontrar datos nuevos, de documentar algo nuevo, sino también de construir una relación distinta con el entorno. Uno va a explorar el ecosistema, las especies, pero uno también va a explorarse a uno mismo. Y es un ejercicio muy bonito que uno empieza a ejercer cuando ya está ya metido en el monte, en medio de tanta diversidad y la pasmosidad de la noche o del verdor que puede tener una selva. Se trata también de poder observar con respeto, de aprender con humildad, de aprender con asombro. Uno nunca va a perder la capacidad de asombro porque la naturaleza siempre se la va a estar sembrando. No hay sitio en el que uno vaya, por más veces que haya ido, donde uno no regrese con algo nuevo. Y también es muy importante reconocer que la naturaleza no está ahí simplemente para ir y medirla y tomar un dato y salir, sino también para que nosotros aprendamos a convivir con ella y a entenderla y a entendernos a nosotros como parte de ella. Y ya, eso era lo que les quería compartir hoy. Espero que haya sido de su agrado la charla, y pues ahora sí, si quieren, podemos pasar a la parte de preguntas. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por este espacio. Creo que ha sido gratificante, especialmente para aquellos que comienzan sus fases de campo, tienen la oportunidad de ir y hacer la recolección o el avistamiento de estos animalitos y pues obviamente los cuidados y precauciones que hay que tener y esa planificación antes de ir a campo. Yo creo que eso es fundamental. Por aquí voy a abrir la fila. Tenemos la mano alzada de Juan Camilo Montoya, así que adelante, Juan Camilo, puedes activar micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Cristian y al semillero por la charla. La verdad fue muy buena, porque no solamente se centró en lo técnico, sino también en todo lo humano que tiene que ver con la investigación de, en este caso, los herpetos. Bueno, yo te quería hacer dos o tres preguntas cortas. La primera es que me ha pasado que estoy por ahí pajareando o andando el monte y encuentro estas vocalizaciones. Bueno, yo soy de Antioquia, soy estudiante de veterinaria último semestre de la Universidad de Antioquia y pues ya llevo algunos añitos con andando el monte. Y bueno, en todo eso he aprendido a diferenciar los cantos de las ranas andinobates, generalmente cuando están ahí en el musgo y toda la cuestión, pero entonces es muy común que las escuche, pero no las logro encontrar. Las me quedo un rato ahí en el mismo sitio buscándolas, todas las cuestiones y no las veo. De pronto, ¿qué recomendaciones o qué consejos puedes dar para uno afinar el ojo en esas búsquedas visuales? Y dale, No, dale, dale, si quieres pregúntame todo y ya vamos respondiendo. está bien. Y ya la otra parte era que tengo entendido que en varios países europeos ahora las colecta o digamos el sacrificio, incluso mediante métodos de eutanasia de los animales, ya han sido prohibidos y solamente se pueden tener colecciones de animales vivos. Eh, ¿Vos qué opinas? Primero, quisiera saber cuáles son los métodos que utilizan los biólogos para colectar a los anfibios y los reptiles acá en el país. Y segundo, si consideras que este es como el deber ser o hacia dónde debe apuntar la investigación en Colombia desde ese punto de vista bioético. ¿Se deben seguir haciendo sacrificios de animales o solamente colectas de animales vivos? Eh, bueno, Juan, muchas gracias por las apreciaciones y por las preguntas, muy interesantes todas realmente. Pues para responderte la primera, que creo que es de pronto un poco más sencillo, pues a ver, los anfibios, las ranas, en la mayoría de los casos tienen actividad nocturna, ¿cierto? No sé
si de pronto las que tú has escuchado en tus jornadas de pajareo son en el día, no quiere decir que las especies que son nocturnas no puedan vocalizar eventualmente en el día, pero hay algunas especies que sí son estrictamente diurnas y la forma en la que uno las va a buscar va a depender siempre del grupo o de la especie, ¿cierto? Esa frase siempre nos permea a todos, nos cobija y es el depende de. A ver, hay que entender de pronto cuáles son los hábitos que tienen las especies que están presentes en esos sitios y para eso yo te recomendaría hacer una búsqueda previa de especies potenciales para la zona donde tú salgas, ¿cierto? ¿Qué especies puedes encontrar ahí? Digamos, por ejemplo, puedes encontrar especies de Pristimantis. Los Pristimantis suelen usar diferentes tipos de sustratos y uno muchas veces se los puede encontrar en helechos, en musgos al borde de carreteras, pero también los puede encontrar en bromelias, los puede encontrar en hojas en los árboles. Entonces, lo que uno suele utilizar cuando uno escucha a los bichitos vocalizando es tratar de ir a buscar la fuente de la emisión. ¿Qué pasa? Que es que a veces, dependiendo del sitio donde ellos se encuentren, pueden generar como falsas señales. Y es que uno escucha el canto en un punto, pero realmente el bicho está cantando en otro. Lo que pasa es que hay un efecto de eco o de rebote que lo desubica a uno espacialmente. Pero yo creo que lo más importante para eso es como orientarse un poco o ilustrarse un poco en las especies potenciales que encuentra uno ahí y buscar sobre sus hábitos. Entonces, especies de Pristimantis, estos sustratos, bordes de camino, uno las ve en las basecitas de los helechos, en las ramitas, a veces en cuevaditas o en la misma hojarasca. En el día, por ejemplo, allá en Antioquia, en zonas andinas, uno encuentra andinobates, que son ranitas venenosas, y también las encuentra sobre musgo o en zonas así de bordecito de bosque o en hojarasca, vocalizando en cuevitas o en espaciecitos que les ayuden como a amplificar la señal. Entonces, yo te recomendaría de pronto hacer una búsqueda previa de las especies potenciales y ahí pues ir viendo más o menos en qué sustratos ellas suelen encontrarse. Y buscar la señal, si vos estás escuchando el canto, tratar de ubicarla. Eso también, lo que yo les decía ahorita, la imagen de búsqueda, que uno ya se acostumbra a ver los bichitos, uno lo hace porque ya uno asocia la forma del bichito con el entorno, entonces hace el contraste de forma muy, muy rápida. Pero con los cantos también, uno aprende a saber de dónde viene la señal, pero toca hacer el ejercicio de ir y buscar y acercarse constantemente para saber de dónde vienen. Cuando uno encuentra el primero, uno ya se le hace más fácil encontrar los otros, suele suceder así. En cuanto a lo otro, pues, pucha, eso es un poco más complicado porque, digamos, las regulaciones que existen sobre esos países europeos o norteamericanos varían mucho también dependiendo del contexto que ellos tienen alrededor de su diversidad, ¿cierto? Yo no soy un ducho en legislación, la verdad no sé mucho sobre este tipo de restricciones, pero yo supongo que igual tiene que responder mucho, o sea, que allá se apliquen esas restricciones, tiene que responder mucho a que las regiones subtropicales tienen una diversidad que es mucho menor a la diversidad que encontramos en los trópicos. Y cuando uno tiene una diversidad menor, tiene una mayor probabilidad de alcanzar un conocimiento más acercado a lo que se tiene allá y la necesidad de recolectar ejemplares para disponibilizar en colecciones biológicas, pues también disminuye porque, digamos, no hay necesidad de conocer ya mucho sobre las especies que hay. ¿Qué pasa? Que a veces puede haber registros de especies en lugares donde no se había registrado antes, entonces ahí de pronto sí puede ser valioso colectar. Pero en el trópico no es así, y especialmente en el neotrópico, la diversidad es abundante, eso es increíble, o sea, la diversidad es muy alta y la necesidad de recolectar especímenes también lo es, porque resulta, al menos hablando en el caso de los anfibios en particular, la cantidad de especies que actualmente se encuentran sin describir se presume que es muy alta, incluso se presume que es mayor a la conocida. Y para uno poder tener certeza de una especie, si uno quiere describir una especie, es necesario uno contar con una serie de especímenes tipo que permitan hacer una comparación y discretizar esa especie dentro de las demás. Como mínimo, por esa sola razón se necesitaría colectar. Ahora, si uno quiere hacer estudios con otras especies, no siempre es necesario hacer recolecta de especímenes. Yo creo que hay algunas regulaciones igual que a uno lo limitan, especies que están críticamente amenazadas, que sus poblaciones pues, se veían sustancialmente afectadas por la extracción de un ejemplar, sea cual sea la pregunta que sea responder, pero digamos, eso se va a abordar dependiendo como de las necesidades que se tenga, ¿cierto?
pero no siempre hay una implicación en recolectar. Un dato nuevo de una localidad nueva es importante y sirve el voucher porque ese registro también ayuda a entender más cuál es la distribución, cuáles son los hábitos que puede presentar esa especie, por qué se encuentra en distintas regiones, y siempre va a apuntar como a entender más y trabajar más en pro de esas mismas especies. Es muy chévere lo que hacen algunos sitios. Yo no conozco mucho sobre cómo manejan en Europa, pero por ejemplo en Ecuador y en Bolivia también creo, hay algunos sitios que se denominan como arcas de sapos, y es sitios donde colectan ejemplares de especies amenazadas, pero los colectan vivos para tratar, pues, entre otras cosas, de estudiarlos y entenderlos, tratar de ver la posibilidad de recuperar poblaciones más adelante de esas especies con proyectos de reintroducción y eso. Entonces, yo veo no que sea innecesario recolectar, sino que ambos tipos de recolectas implican necesidades, responden a necesidades distintas y son necesarios en las escalas, en escalas diferentes, ¿cierto? No hablé de eso acá, pero los protocolos, los modos de recolecta y preparación de ejemplares, pues también siguen a unos estándares que son compartidos globalmente para la preparación de bichos. En resumen, así muy rápido, pues porque sería algo chévere de hablar ya puntualmente en algo más corto. Uno hace sacrificio de los ejemplares, trata que el sacrificio sea lo menos invasivo posible, entonces uno suele utilizar anestesiantes, uno suele utilizar sustancias que hagan que el sacrificio sea poco doloroso para los bichos. A esos ejemplares se les saca tejido para poder hacer secuenciaciones y obtener información genética de la población, de la especie, ¿cierto? Y ya ellos pasan por un proceso de fijado en los que uno los pone en una posición particular que va a permitir más adelante en las colecciones a los investigadores poder tomar medidas, ver cómo es el bichito, y los fija uno con formol y los conserva en alcohol, y la idea es que perduren mucho, 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 porque pues los ejemplares que uno toma, eso es una vida, ¿cierto? Y creo que resalté mucho la importancia de que cada registro, independiente de si una colecta o no, cada registro siempre tiene que ir acompañado de la mayor cantidad de datos posibles. Y en especial en las colectas, porque lo que uno está haciendo es tomar una vida del entorno y usted tiene que darle, mejor dicho, todo el valor posible a ese ejemplar para que no sea un registro perdido o una colecta por colectar. Entonces, no sé si respondí tus preguntas, pero creo que traté de abordar lo que más pude. Es algo muy amplio. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta cortica aquí del género de las Pristimantis. Que ahí valdría la pena hacer. ¿Quién hizo la pregunta? Sebastián Hincapié Martínez. Bueno, gracias, Sebas, por la pregunta. Yo creo que valdría la pena aclarar un poquito los órdenes taxonómicos, ¿cierto? La taxonomía le permite a uno organizar las especies como en rangos, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, primero, el nivel más bajo es el nivel de especie, que identifica la especie como tal. Luego está el género, donde pueden haber distintas especies de ese género. Luego está la familia, donde pueden haber distintos géneros y por consiguiente distintas especies de esa familia, y así hasta llegar a lo más grande. Entonces, el género Pristimantis es un género que actualmente tiene reconocidas, creo que más de 600 especies en la actualidad. En Colombia tenemos unas 240 conocidas actualmente. Y ese género, todas esas 600 y punta de especies conocidas pertenecen a una familia que se llama la familia Straumantidae. Ya. Listo. Listo, Cris. Aquí, Fabián Guillermo, puedes activar micrófono y si quieres hacer la pregunta en vivo. ¿Estás o no estás? Fabián, es que está, ok. Bueno, entonces la voy a leer. Dice, ¿cuáles consideras que son los principales vacíos de información en la taxonomía y distribución de anfibios y reptiles a nivel regional? ¿Y cómo podemos, desde el trabajo de campo y los semilleros, contribuir de manera rigurosa al fortalecimiento de un catálogo más completo, accesible para la ciencia y la conservación? Pucha. Bueno, Fabián, muy buena esa pregunta. De hecho, es una pregunta que uno siempre se hace, pues porque, como les conté, es una de las limitantes más grandes que tenemos a la hora de tener herramientas para hacer identificación de especies de estos grupos en Colombia. Es una pregunta que también tenemos nosotros. Yo creo que, pues yo no, si tuviera obviamente la solución definitiva, pues uno la haría, pero
la construcción de una guía, una clave general que aborde todas las especies de Colombia de un grupo, ¿cierto? Implica mucho trabajo, no solamente desde uno como individuo, sino como parte de un gremio, como parte de una institución o una academia. Y yo creo que para poder llegar a eso toca hacer una construcción colectiva muy grande, o sea, hay que hacer una colaboración amplia. Ahorita yo les mencioné que hay iniciativas que tratan de abordarlo, ¿cierto? El catálogo de anfibios y reptiles de Colombia es una iniciativa muy chévere que busca precisamente documentar las especies de estos dos grupos de todo el país, y allí cualquier persona puede contribuir a ello. Y la cosa ahí es que es importante hacer un ejercicio muy fuerte de lectura, un ejercicio muy fuerte de individualización de la información por cada especie para poderla discretizar y poderla comparar con las demás especies. Entonces, o sea, la verdad, yo siento que toca buscar una estrategia ya muy amplia a nivel de país con los investigadores, estudiantes y las entidades que se quieran sumar para poder desarrollarla. La cosa es que también nos vamos a enfrentar a muchas limitantes, y es que mucha de la información de muchas especies que tenemos acá no la conocemos. Nosotros conocemos su existencia y su descripción, pero no conocemos más. Y eso puede verse a las limitantes de sitios que son difíciles de acceder y que por eso ya uno no puede volver a ver la especie. También a que las especies como tal son difíciles de detectar y pues es muy difícil sacar información de ellas. Y si hacemos una comparación, por ejemplo, con las aves, que son un grupo que se ha estudiado súper bien y que se ha prácticamente en el país y en el mundo, yo creo que ha abarcado ya toda la diversidad que existe. O sea, lo digo es porque especies nuevas de aves hay y van saliendo muy de vez en cuando, pero a la escala en la que salen los anfibios, por ejemplo, es muy distinto. Entonces hay otro reto muy grande, y es que eh, la escalabilidad de la documentación de estos grupos, pues se nos puede salir de las manos. Toca hacer un trabajo conjunto. Sí, yo creo que ahí coincidimos, ¿no? O sea, que el trabajo sea más articulado, que haya una suma de voluntades. Aquí hay otra pregunta de Luna. ¿Cuál fue la especie con la que dijiste que tuviste el encuentro que te marcó? ¿Hubo alguna razón para que se generara este interés o conexión con esta misma? ¿La estudiaste más a profundidad o solo despertó en sí tu curiosidad en el ámbito de la herpetología? ¿Quién hizo la pregunta? Luna Isabela Sanabria. Luna, gracias. Esa pregunta es chévere de responder. De hecho, hace unos días también estuve como en un conversatorio y conté esa historia en particular. Y pues a ver, yo les conté, yo desde chiquito siempre había tenido un interés muy grande por los animales en particular, y no me había dado cuenta, sino hasta que estoy en la universidad, de que mi interés también había estado profundamente ligado a los anfibios y los reptiles. Y tal vez el evento que sacó eso de mí nuevamente fue una vez que estaba en una salida de campo en, en el municipio de Maceo, eso es Magdalena Medio en Antioquia. Y entonces estábamos en una salida de vertebrados, y era una salida como de 4 días, 4 noches. Y entonces, pues la idea de esa salida era ir a hacer prácticas que estuvieran relacionadas con cada uno de los grupos para uno aprender cómo se hace, ¿cierto? Y aprender más de los grupos en campo, conocerlos. Eh, yo ya tenía ahí como cierto interés en las ranitas porque ya había tenido mucha interacción con Mauro, pero entonces no había tenido una cercanía muy grande. Para mí los anfibios eran en mi mente lo que yo conocía, muy poco, o sea, la diversidad no era muy amplia todavía en mi conocimiento. Entonces llegamos a una reserva que tenía una libretica, o sea, donde hicimos la salida de campo fue una reserva, y tenía una libretica donde estaban listadas varias especies que se habían registrado allá. Entonces yo estaba viéndola, ahí entre esas había una rana que yo dije, eso está en Colombia, o sea, para mí eso solo lo había visto en televisión, y es una Filomedusa venusta. Es una ranita de la familia Ilidae que está en un grupito de unas ranas que se llaman ranas mono. De hecho, la rana más famosa que yo creo que todo el mundo puede conocer es la rana de ojos rojos centroamericana, que es verde, ojos rojos y tiene azul por aquí en los costados. Pues la Filomedusa es de esa familia, es muy parecida en sus hábitos, en su forma, en su color. Y dije, uy, eso hay acá. O sea, yo pensaba que en Colombia habían sapos y ranitas cafés, y pues ahí apenas había aprendido algunas cositas, pero para mí eso era súper brutal. Y yo dije, no, yo quiero conocer esta rana. Entonces,
todas las noches, o sea, yo tuve el ejercicio de mamíferos, pero yo trataba de que, yo hacía una parte de mamíferos y me volaba y me pegaba el grupo de herpetos, porque nos dividíamos en grupos, entonces trataba de pegármeles porque yo decía, uy, ojalá y encontrar esta rana, yo la quiero conocer. Y así fue las 4 noches. Y resulta que la última noche, o sea, ninguna noche la vimos. Y estamos por allá en una lagunita, hicimos todo el ejercicio, se acabó el horario de muestreo, ya era tarde. Mauro dijo, no, chicos, vamos ya para la casa, ya terminamos las actividades, están. Y yo, hey, yo no puedo creer que no la vaya a conocer. Era imposible. Vimos muchas y fue muy brutal, porque eso también fue, eso emocionaba y iba mucho más la emoción por el grupo, como, oh, como tanta diversidad de ranas. Yo recuerdo que conocimos como 20 y punta de especies en esa salida, a unas 3 que yo medio distinguía, entonces era como, wow. Pero no habíamos encontrado la ranita. Cuando, bueno, no, yo me quedé atrás del todo, Mauro también se quedó atrás y yo estaba como todo desilusionado porque yo decía, yo miraba para todos los árboles, yo miraba cada ramita, yo, bueno, no, pues ya vámonos. Cuando yo ya me estaba volviendo, Mauro me llamó, es que Cris, vení, vení, vení. Y yo, ¿qué pasó? Venga, venga. Y entonces me volví hasta donde él está y me señaló un arbustico chiquitico, de hecho 20 centímetros de altura, es que mira allá. Cuando volteo yo a ver, digo, pucha, la rana. Y estaba ahí, y yo, ¡oh, qué emoción! Entonces, ya con las prácticas que había tenido en las otras noches, yo había visto que las ranas son muy ágiles, las ranas no son fáciles de coger, las ranas no son fáciles de manipular, se vuelan, ellas saltan, brincan. Yo dije, yo no voy a dejar que esta me huele. Oiga, la última noche la especie que quería. Entonces yo empecé así a quitarme súper despacio el bolso, todo. Y Mauro se reía, era cagado la risa. Es que, ¿qué le pasó? Yo no, Mauro, es que yo no quiero que se me huele. Y él se rió y entonces resulta que esas ranas en particular son ranas que son muy soncitas, pues son muy lentas. Ellas no son de saltar y escaparse muy rápido, sino que ellas trepan, ellas son súper calmadas. No, no, hágale, cójala que ella no se la va a volar. Y yo, en serio, hágale. Claro, la cogí y apenas la cogí había otra detrás. Yo, no, ¿qué es esto tan brutal? No, es súper emocionante. Yo las cogí. Claro, esos bichos no hacían nada, se agarran, ellas se agarran, porque ellas son ranas trepadoras. Ellas caminan en las ramas de los árboles, por eso les llaman ranas mono. Y yo cogí esos bichos y yo, no, a mí se me, como que todo se me revolvió por dentro y yo dije como, no, no, esto, o sea, esa sensación que me hizo sentir ver esas ranitas es, yo creo que uno de los momentos más significativos que yo tuve en la carrera, porque, como les conté, ese fue el momento en el que a mí, yo dije, no, esto es lo mío, yo neto es que dedicar a las ranas, sentir eso, y la verdad es un sentimiento que reaparece continuamente cuando uno va a campo y se encuentra con alguna especie que uno quiere conocer. Y uno la ve y uno, pucha, yo tenía momentos en los que he llorado de la emoción de encontrar una especie. Entonces, por esa razón yo me dediqué a la herpetología, por ese encuentro, como que reavivó en mí algo que yo no era consciente que ya tenía desde hace mucho, pero fue ese momento. Muchas gracias además por compartir esa super experiencia. Aquí nos dice Fabián de nuevo, ¿qué estrategias consideras más efectivas para monitorear y documentar la presencia de Batrachokytrium dendrobates en poblaciones silvestres de anuros? ¿Y de qué manera la generación de datos desde los semilleros puede contribuir al desarrollo de ese catálogo? No creo que se pegó eso, pero abajo dice que incluye información sobre la salud y riesgos epidemiológicos de las especies. ¿Quién hizo la pregunta? Fabián Otra vez. Guillermo Velázquez, sí, es que él es Yo, estudiante de la central y está haciendo su tesis con este honguito para detectarlo, entonces bueno, chévere, está súper Fabián. interesado. Y gracias otra vez por esas preguntas son muy bacanas porque son precisamente el tipo de preguntas que uno también puede descubrir cuando está saliendo a campo, ¿cierto? Incluso ni siquiera saliendo a campo, uno descubre preguntas en todos lados y a veces uno va caminando y le llega una pregunta. Parce, yo no sé mucho sobre epidemiología en anfibios y reptiles, ¿cierto? Yo sé qué es lo que hacen, pues, los métodos de hisopado, los métodos de prevención de diseminación del hongo, pero estrategias como tal, la verdad, yo no sabría decirte porque nunca las he hecho, ¿cierto? Yo me he enfocado mucho en la parte taxonómica, en la bioacústica y recientemente en algunas cosas ecológicas, pero en lo que tiene que ver con eso no me siento como en capacidad de responderte, pero podrías ponerte en contacto, por ejemplo, con Vicky Flechas, que es una de las líderes en investigación de epidemiología en anfibios en Colombia. Ella es una persona supremamente amable y querida, es muy abierta también con el conocimiento. Yo no tengo el correo a la mano, pero me pueden escribir y yo lo puedo buscar y compartírselo. Yo lo que le recomendaría sería
también buscar quiénes son esas personas que están haciendo sus estudios acá para ayudarse. Y creo que hay, aunque eso se haya pegado al mensaje anterior, algo muy importante que no abordé es cómo los semilleros de investigación pueden contribuir a lo que sea, ¿cierto? Vea, una de las experiencias más valiosas que yo tuve cuando estaba en la carrera fue haber podido fundar y ser parte de un semillero de investigación. Los semilleros de investigación son espacios que le ayudan a uno como estudiante a ir más allá de lo que uno aprende en las aulas de clase. Y ese ir más allá implica también el desarrollar preguntas para tratar de responderlas. Y la investigación, o sea, un semillero de investigación trata de sembrar eso en los estudiantes que lo representan. Yo recomiendo, o sea, motivación, buscar referentes. Yo sé que uno a veces como estudiante tiene muchos limitantes para acercarse a investigadores o a profesores que puedan como estar pendientes del desarrollo de las preguntas que ustedes tengan. Yo tuve la fortuna de estudiar con Mauricio, él fue el que nos motivó a sacar el semillero. Con el semillero, yo pertenecí a un semillero que se llamaba Semillero de Investigación en Biodiversidad de Anfibios, BIO, y con ese semillero hicimos de todo, y la mayoría de esas cosas claramente eran gracias a la motivación que nos daba Mauro, pero también a la motivación que nosotros teníamos por saciar esa curiosidad de entender más los anfibios que queríamos estudiar. Entonces, yo creo que es fundamental que uno en los semilleros de investigación, más que compartir un artículo, más que hacer un debate, es de todas esas actividades que uno desarrolla como semillero, empezar a formularse preguntas, romper el miedo de decir, es que yo soy estudiante y no puedo hacer nada. Falso. Eso es otro límite que uno tiene como estudiante, que uno a veces cree que uno no es capaz de hacer cosas grandes. Y yo tengo colegas que han hecho investigaciones en sus pregrados increíbles y no son sus tesis. O sea, cualquier persona está capacitada para hacer investigación. Hay que creer un poquito en uno también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Súper, Cris. Bueno, por aquí, a ver, ¿qué libros tenemos en Colombia sobre ranas que nos recomiende? Y faltan dos más. Y ya le doy paso a Karen, que está levantando la mano. Bueno, en Colombia, pues hay literatura, han sacado cositas así que uno dice, qué chévere, hay obras clásicas, por ejemplo, Frogs of Colombia de Cochrane y Goins, que es una obra vieja, pero es una obra chévere que le ayuda a uno por lo menos a conocer un poquito de la diversidad, al menos en ese tiempo que había en el país. El que les compartí ahorita es uno que salió hace 1 o 2 años de anfibios y reptiles del Parque Natural Farallones de Cali. Hay por ahí uno, creo que de víboras de Colombia, hay un volumen. Está el catálogo de anfibios y reptiles, ese se lo recomiendo porque pues, eso no está terminado. O sea, el catálogo es como una presentación de diferentes volúmenes en diferentes momentos del año, aunque está un poquito pausado, de especies de Colombia. Incluso ahí la gente, ustedes como estudiantes pueden participar ahí. La cosa es que sí se tiene que hacer uno miembro de la asociación para poder publicar, pero eso es bueno, es gratis, está en internet. Y ya, o sea, es que se me vengan más a la mente, no tengo más, es que de verdad son muy poquitos. Ya trabajos muy específicos bueno, por ejemplo, John Lynch tiene un montón de trabajos de anfibios de Colombia, especialmente de Pristimantis, y en algunos de esos trabajos él deja claves, él deja cositas, pero digamos así que uno diga, para todo el país, no, es limitado más bien. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Cuál fue la otra pregunta? No, bueno, los libros, yo, perdón, ahí meto la cucharada, quizás las guías de campo, hay varias guías de campo por regiones, pueden ser muy locales, pero hay un montón, y hay que buscar como guías de campo en anfibios y reptiles, y yo creo que ahí uno puede descargar y uno tendría material adicional. Sí, hay por ejemplo, que se vengan a la cabeza, está los anfibios y reptiles de la Sierra Nevada de Santa Marta, creo que hay uno de Santa María, Boyacá, De Santa hay cositas María, muy la puntuales. también. Hay uno que se llama Serpientes y Culebras del Valle de Aburrá, ese es chévere, pero digamos son trabajos muy, muy segmentados, son muy puntuales para regiones, pero pues eso es lo que hay, es buscar. Pero Sí. no son muchos, la verdad no son tantos como uno diría, pues como, wow. Bueno, Y dale. hay una página chévere que le ayuda a uno pues como a saber qué especies hay de anfibios en Colombia, que es la página de Batraquia, que es de Andrés Acosta, y pues uno puede sacar información de las especies que hay en Colombia de anuros, salamandras y cecilias, sus distribuciones y la literatura asociada a esas especies. Entonces esa también puede ser una fuente chévere. Sí. Bueno, aquí dice, ¿cuántos
cantos de anfibios se conoce hasta la fecha y cómo influye esto en las limitantes en los monitoreos acústicos y con aquellas especies que no se conoce el canto y demás características de historia natural. ¿Tienes una pregunta? Sí, esa es una pregunta. ¿Quién la hizo? La hizo Juan Sebastián Muñoz Acevedo. Hola Juan, otra vez. Esa pregunta es muy bacana y de hecho hace unos años, en 2021, junto con otros colegas, entre ellos Mauro, tratamos de responderla en un trabajo que se llama Los cantos de las ranas y los sapos de Colombia, donde documentamos el estado del arte de los cantos de este grupo en el país. Para el 2021, si mal no estoy, se conocían unas 120, los cantos de 120 especies, y muchos de ellos, o sea, son especies que tienen distribución en Colombia, pero muchos de ellos no son cantos de poblaciones colombianas. Ahorita, en los últimos años, se han descrito algunos cantos más. Yo diría que más o menos el número subiría a unos 150, pero no es mucho lo que se conoce, todavía se desconoce un montón y eso puede tener muchas implicaciones en los estudios que uno quiera hacer, ¿cierto? Ya les comenté que los cantos de anuncio, por ejemplo, son una fuente importante para trabajos taxonómicos que le ayudan a uno a hacer delimitaciones de especies, pero también los cantos le ayudan a uno a saber cómo está un ecosistema o una comunidad de anfibios en alguna localidad en particular. Y a veces lo que pasa es que, digamos, los cantos de las ranas en algunos casos pueden confundirse con cantos de insectos y uno no los conoce, ¿cierto? Y uno puede subestimar esa diversidad de cantos de anfibios pensando que son insectos simplemente porque no se han documentado. Entonces, eso subestimaría, obviamente, como la diversidad en casos donde uno quiere hacer monitoreo, ¿cierto? Aplicar ese ejercicio de monitoreos acústicos, pasivos. Pero el conocimiento y la documentación de los cantos de las especies siempre va a brindar una información muy valiosa. Yo voy a hablar particularmente de lo taxonómico porque, como les mencioné, es una fuente importante que le ayuda a uno a tomar decisiones a la hora de escribir especies, por ejemplo. Entonces, pues sí tiene una importancia muy alta y algo chévere también es que cualquier persona, pues, puede ser un documentarista de los anfibios, pues, de los cantos de los anfibios. Con un celular uno puede tomar cantos y puede proveerlos a colecciones. En el instituto tenemos una colección de sonidos ambientales y aquí cualquier persona puede ingresar sus grabaciones de sus ranitas, obviamente con todos los datos asociados, y con eso también contribuir a ese conocimiento, porque pues, hay personas que graban un canto y dicen, hey, yo grabé esta ranita, y alguien dice, eso no se conocía, tenés los archivos, se pueden hacer trabajos incluso con la misma persona. Entonces, pues sí, creo que, o sea, es importante. Además la bioacústica ahorita está floreciendo y está tomando fuerza muy amplia. Es relevante, es importante. No sé si Súper. respondí, pero traté de hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos con la última intervención porque se nos acabó el tiempo, pero creo que nos has dejado muy motivados para seguir trabajando con este grupo. Karen Tatiana, creo que habías levantado la mano, así que adelante. Gracias, profe. Hola, Cristian, me presento, mi nombre es Tatiana, yo soy estudiante de la Universidad Central y pues me llamó mucho la atención que tú nombraste o comentaste en la presentación que tenías un poco de conocimiento en bioacústica. Te doy como un contexto rápido. Estoy haciendo mi tesis en la rana sabanera, Dendrosophus molitor, que está ubicada en el humedal Santa María de la, ese es como el área en donde estoy haciendo mi tesis. Y estoy evaluando la perturbación acústica frente al canto de estas ranas. Entonces, pues estoy ya en la parte de análisis y demás, y pues me gustaría saber si yo puedo pues tener tu contacto como para pues preguntarte cositas, así parte del análisis y demás, si se puede, pues también tener conocimiento de tu parte. Hola Karen, sí, claro que sí, y incluso pues, o sea, yo tengo aquí en el instituto compañeras que hacen parte de la colección de sonidos ambientales y una de ellas, particularmente sus trabajos, su trabajo de maestría, tuvo mucho que ver con lo que tú estás haciendo. Incluso pues, con ella también podrías encontrar información y datos importantes que te pueden ayudar con el desarrollo de la tesis, que de hecho es muy chévere, muy bacano que se estén desarrollando ese tipo de preguntas. Y es muy bacano también, yo te voy a poner de ejemplo, porque a veces uno también, entre esos límites que uno se pone, uno siente que como algo es muy conocido, no tiene nada más por dar.
Dendropsophus molitor es una especie que, pues eso es rastrojito, ¿cierto? Eso está allá bueno, está aquí en el altiplano cundiboyacense en todos lados, eso se le ha hecho un montón de cosas, pero mira que hay preguntas que no se han abordado antes y que seguramente te van a dar resultados muy interesantes. Pero claro que sí, Karen, o sea, puedes pedirle el contacto a la profe y yo pues aquí también pregunto y comento del trabajo que estás haciendo con mis compañeras y seguramente también se podrá establecer una línea de comunicación ahí que podría ser incluso hasta más valiosa de lo que yo pudiera compartirte. Pero sí, claro. Vale, sí. Vale, Cristian, muchas gracias. No, con todo el gusto. Entonces, ahí les copié mi correo personal. Igual, pues vamos a hacer un poquito de publicidad. Yo también tengo una página de Instagram donde subo registros de anfibios y reptiles de Colombia y donde trato también de compartir información de esas especies que subo. Me gusta mucho hacer divulgación y pues si de pronto alguien está interesado y quiere aprender sobre esas especies, pues ahí está el perfil también y me pueden contactar. A mí me gusta mucho compartir y responder cositas que estén relacionadas, entonces, para que sepan. Y ese es mi correo. Y así aparezco en Instagram, Cristi Mantis. De verdad, todos, muchas gracias. Con esto cerramos y los esperamos en un nuevo encuentro del semillero. Espero que no sea la última vez. Nos gustaría seguir contigo en este espacio más adelante. Y pues una publicidad a las colecciones biológicas también. Yo creo que hay mucho trabajo que incluso desde las tesis de pregrado se pueden hacer en las visitas académicas y también en las visitas de investigación, de ir a medir estos animalitos que están ahí guardados y resolver también otro tipo de preguntas. Incluso antes de ir a campo debería ser como un primer objetivo, ¿no? Como visitar las colecciones, saber qué tenemos y pues fortalecer todas estas habilidades que muchas veces nos quedamos cortos durante la carrera, pero que podemos conseguir, digamos, los espacios para aprender. Así que, Cristian, muchas gracias. No, gracias a ustedes. En otra oportunidad. Listo. Un abracito. Un abrazo, chao, que estén muy bien. Chao. Chao.